Le Mans. 24 horas de tortura. Pero un lugar donde se forjan las leyendas. En 1991, en el corazón de Le Mans, un rugido ensordecedor cortó el aire. Un auto nacido del ingenio japonés, impulsado por un motor rotativo que nadie creía capaz de sobrevivir. Una carrera contra el tiempo de 24 horas. Queridos amantes del motor, están escuchando Affair de Quetzal Motors. Y esto es porque el Mazda 787B es un maldito. Este es el Mazda 787B, un monstruo de la ingeniería que dejó su huella en la historia, no solo por sus hazañas sino por la brutal forma en la que lo hizo, alcanzando el Olimpo de los dioses del deporte motor. Hoy vamos a desentrañar los secretos detrás de esta leyenda, así que prepárate para ver pura historia automovilística. Queridos amantes del deporte motor, no es ninguna novedad que los autos japoneses dominaron la escena del automovilismo desde los años 80 hasta los años 90. Y por supuesto, ¿quién iba a querer y quién no iba a amar a estas increíbles máquinas de trabajo que se le rifaban más cabrón que un albañil borracho por lunes en la mañana? Pero gracias a pura gente mamona que veía estos autos como desecho, británicos, los japoneses y más en específico Mazda se propuso una sola cosa: el irrumpir en las pistas de carrera. Esto ya era personal. Mazda no quería que sus autos siguieran siendo vistos como autos de batalla. Ellos querían gloria y se propusieron el crear uno de los mejores autos de toda la historia. El corazón del Mazda 787B era peculiar por no decir más. Y es que contrario a las bestias V8 que tú llamamos, este no tenía pistones, tenía un maldito dorito. Así es, este participante de Le Mans tenía un motor rotativo. Un motor rotativo funciona con un rotor triangular, al cual por supuesto yo le digo dorito, que gira dentro de una recámara ovalada. A medida que el rotor gira, crea 3 compartimientos de volumen variable, lo que permite el ciclo de la combustión: admisión, compresión, combustión y escape. Y por supuesto, ocurre en diferentes áreas de la cámara. Por supuesto, bastante eficiente, pero por supuesto también creando un maldito sonido de otro planeta. 900 caballos de fuerza, pero limitado a solo 700, pero aún así seguía siendo una fiera de 700 caballos de fuerza y 448 libras-pie de torque. Pero en el paddock de Le Mans, todo el mundo cuestionaba el por qué Mazda elegiría un motor que tenía como principal desventaja en una carrera de 24 horas la fiabilidad. Y es que los motores rotativos, gracias a la complejidad que tienen, casi nunca eran considerados por los grandes fabricantes y escuderías para carreras. Son propensos a fallar, puede que el dorito se rompa, puede que la fricción lo derrita, varios son los escenarios donde este motor puede llegar a fallar. Pero por supuesto en Mazda no eran burros, eligieron el Dorito porque ofrecía ventajas clave, como que era mucho más compacto y ligero, lo que le ayudaba a mejorar la distribución de peso y el manejo en pista. También tenía menos piezas móviles, lo que le permitía que el motor alcanzara revoluciones mucho más altas, generando más potencia sin las mismas limitaciones mecánicas de los motores de pistones. Y por supuesto, una de las ventajas más importantes era la capacidad para entregar una potencia muy suave y lineal, ideal para una carrera de resistencia como Le Mans. Y es que Mazda ya tenía rato tratando de destruir a los americanos y a los europeos en las pistas de carreras, sobre todo después de la crisis del petróleo del 73. Pero no sería sino hasta ese año que, por supuesto, Mazda decidiría apostarle al motor rotativo con el Chevron B16. Un auto cuyo, por supuesto, único aporte real de Mazda fue el motor rotativo, pero que, por supuesto, juntado con su ligero peso, haría de este un maldito misil Quetzal. Ganarían bastantes competencias, ganarían muchos campeonatos, pero como siempre, sería la fiabilidad la que finalmente les acabaría jugando chueco. Mazda veía un futuro donde los rotativos dominaban el mundo, sobre todo en el deporte motor. Estos motores proporcionaban altos RPM y una constante velocidad gracias al dorito rotativo. No había lag y la entrega de potencia era casi perfecta, por lo que decidieron incluirlo hasta en la sopa prácticamente, con autos como el legendario RX-7.
volviéndose en una leyenda total de las calles, pero eso sí, siempre viendo hacia las carreras. Se propusieron hacer dos conceptos, el 717C y el 757. Estos se crearon para poder seguir experimentando con el motor rotativo, haciendo que el 717 compitiera en la clase junior del grupo C, donde logró ganarla, y el 757 ganó la IMSA Series en Estados Unidos, haciendo que Mazda, con los datos recopilados de ambos autos, decidirían ir por un reto más grande y darle donde les doliera a los grandes fabricantes europeos: las 24 horas de Le Mans. Claro que no iba a ser fácil. Mercedes y Jaguar eran los reyes indiscutibles de la competencia a finales de los años 80. Con su V12 de hasta 7 litros y 1000 caballos de fuerza, se convirtieron en máquinas legendarias que alcanzaron la gloria. Pero quetzalitos, hay dos cosas que nunca se pueden cuestionar: la determinación de los japoneses y que esto no era penal. Por poco le hacen falta, sigue Robin, ¡penal! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Si ya saben por qué le meten la barrida, doctor García! Por lo que modificarían el 757 y entrarían a competir en Le Mans. Lamentablemente, varios problemas de fiabilidad afectaron al 757, haciendo que este no aspirara ni a victorias ni a podios. Pero como se los dije, la determinación de un japonés es simplemente inquebrantable. Usaron los datos del 757 para crear un auto nuevo, el 767. A este se le añadió un cuarto rotor al tren motriz, que proveía una mayor potencia y una fiabilidad al momento de rodar en la pista, volviéndose en el predestinado de Mazda para romper los paradigmas en Le Mans y en el WEC. Este compitió, como lo dije, en el WEC o el Campeonato Mundial de Resistencia en el 88 y el 89, teniendo resultados bastante buenos. Ya eran candidatos para pelear por victorias y por los podios. La gloria se veía cada vez más cerca, pero una vez más, el auto volvió a fallar. ¡Con una chingada! Mazda traería muchísimas mejoras a los años posteriores con el 767. Por supuesto, mejoras que desafortunadamente no funcionaron. Que ya no solamente no peleaban ni por victorias ni por podios, sino que ahora esto fue un retroceso total. Estos se pusieron a pelear la tabla media baja, quetzalitos. Por lo que sí, en búsqueda de la reestructuración decidieron crear prácticamente un auto desde cero con el proyecto rotativo. Y por supuesto le dieron luz verde al mismísimo Mazda 787. El Mazda 787 fue el siguiente gran paso. Este prototipo introdujo el motor R26B, una versión perfeccionada del tren motriz rotativo, con mejoras en la entrega de potencia y sobre todo en la fiabilidad. El R26B mantenía la configuración de 4 rotores, pero gracias a su rendimiento, como lo dije, era capaz de alcanzar los 900 caballos de fuerza. Pero Mazda había aprendido de sus errores. Una potencia así de furiosa y sin control únicamente haría que el motor se desgastara más rápido, por lo que decidirían rebajar a los 700 caballos. Durante la temporada del 90, el 787 participó en varias carreras del WEC, pero los resultados fueron mixtos. El auto mostró un buen ritmo en varias ocasiones, pero su fiabilidad no era sólida. Sufrió varios abandonos por problemas mecánicos. Por ejemplo, en Le Mans del 90, Mazda inscribió 2 787, pero ambos autos tuvieron que retirarse por problemas técnicos. Esta edición de Le Mans fue especialmente decepcionante para el equipo, ya que todos los autos estaban bien posicionados antes de enfrentar las dificultades mecánicas, pero incluso con eso, el 787 demostró tener una base sólida. Mazda había logrado crear un auto competitivo en cuanto a velocidad y rendimiento, pero necesitaban mejorar la durabilidad del motor y optimizar otros aspectos mecánicos para poder desafiar a los gigantes de la época como Jaguar, Mercedes-Benz y Porsche. Siendo así como finalmente crearon el auto que, sin saberlo, haría historia. El 787B, la evolución final, fue donde más alcanzó el pináculo de esta evolución tecnológica. Se mejoraron aspectos aerodinámicos y especialmente en la fiabilidad. En el 91, Mazda había aprendido de cada error y había ajustado cada detalle gracias a los modelos anteriores. Desde el 717C hasta el 767B, todos fueron un experimento que hicieron que Mazda entendiese que para competir en Le Mans no solo necesitaba velocidad, sino resistencia y consistencia, por lo que crearon un auto con el equilibrio perfecto entre potencia, manejo y durabilidad. Pesando un total de 830 kilogramos, la distribución era casi perfecta, lo que le daba una maniobrabilidad sobresaliente, esencial en un trazado tan exigente como el de la Sarthe, un monocasco de fibra de carbono y Kevlar que le brindaría la rigidez necesaria al auto, mientras que su suspensión de doble horquilla permitía ajustarse a cada curva, absorbiendo las irregularidades del circuito y manteniendo la estabilidad en secciones más rápidas, pero la potencia no era nada sin control. Y es que aquí es donde entra en juego la aerodinámica del 787B.
cada línea de su carrocería estaba diseñada para maximizar la velocidad y minimizar la resistencia al avance. Las superficies eran limpias, fluidas, todo podía reducir el arrastre aerodinámico y podía permitir que este auto volara a más de 330 kilómetros por hora. El trío de jinetes que fueron elegidos para cabalgar el auto rotativo definitivo era nada más y nada menos que Johnny Herbert. El inglés ya era un piloto de Fórmula 1, pero digamos que no era de los mejores. Herbert, a pesar de sí ser un piloto de la máxima categoría, era conocido por su irregularidad, mientras que en unas carreras hacía buenos trabajos, en otras simplemente no. Compitiendo para Benetton, Tyrrell y Lotus, sería en Lotus donde su futuro se pondría en duda. La gente dudaba si Herbert tenía las capacidades de ser un piloto de Fórmula 1. Muchos lo daban con un pie fuera de la categoría, pero con ganas de redención y de probarle al mundo que él era capaz de estar en Lotus y demás. Aceptando el reto de competir las 24 horas de Le Mans en el 91 arribas del 787B, por lo que con hambre de revancha con la vida misma y de probarse a sí mismo, aceptaría con valor este reto. El segundo piloto fue Volker Wissler, un piloto alemán con experiencia en la Fórmula 3000 y otras categorías del automovilismo. Gracias a eso y al increíble manejo que él podía tener en condiciones como lluvia o vientos fuertes, lo hicieron volverse en el candidato perfecto para pilotar esta obra maestra. El tercer piloto fue Bertrand Gachot, un belga francés que también fue piloto de Fórmula 1, aunque él sí no tenía perdón de Dios. Él era otro de los que buscaban revancha con la vida misma, pues su paso por la Fórmula 1 fue simplemente desastroso, pero Mazda principalmente lo fichó por la velocidad que él tenía después de haber competido varios campeonatos de monoplazas, prototipos y turismos. Los tres tenían una misión, no solamente probarle al mundo que se equivocaron con ellos, sino también tenían la obligación de probarle al mundo que Mazda y los japoneses podían ser dignos contrincantes de los mejores armadoras del mundo, por lo que procedieron a ponerse el casco, viajar a Francia y tener una cita con la historia. Mazda no era precisamente un favorito. Los gigantes europeos como Jaguar, Porsche o Mercedes dominaban Le Mans desde hace años, y como era de esperarse, todos ninguneaban a Mazda, su rotativo y los pilotos. Absolutamente nadie dentro de la pista de carreras confiaba en este equipo y en sus capacidades, y esas creencias únicamente aumentaron tras la clasificación. El 787 mostró su potencial, colocándose en la posición 19 de la parrilla, por detrás de los Jaguar XJR12, los Sauber Mercedes C11 y los Porsche 962C. Pero lo que nadie esperaba era que Mazda estaba jugando el juego a la larga. La carrera no se ganaba en la clasificación, sino que se ganaba en pista, resistiendo cada una de esas interminables 24 horas. En junio de 1991, la bandera tricolor ondeó y los motores rugieron. El Mazda 787B con el número 55 comenzaría su lucha. Durante las primeras horas, los autos más potentes como los Mercedes y los Jaguares dominaron las rectas, pero Mazda se mantenía cerca. Aprovechando la fiabilidad de su motor, Johnny Herbert, Volker Wissler y Bertrand Gachot sabían que su oportunidad llegaría cuando los demás comenzaran a caer, por lo que como una serpiente esperaría que la carrera misma hiciera su magia. Poco a poco muchos de sus rivales empezaron a tener fallas mecánicas o choques directos, haciendo que nuestros tres jinetes únicamente tuviesen que sobrevivir durante las primeras horas. A medida que la noche caía sobre Le Mans, la presión comenzó a intensificarse. Los Jaguares, que habían sido dominantes, comenzaron a sufrir problemas mecánicos. Los Mercedes, de manera muy sorpresiva, lidiaban con dificultades de fiabilidad. Mientras tanto, el Mazda seguía avanzando, paso a paso, manteniéndose a la cabeza del grupo. Y para entonces ya se encontraban dentro de los primeros 5 calificados. Johnny Herbert tomó el volante de un turno crucial durante la noche. Mientras la fatiga comenzaba a pesar a los otros pilotos, Herbert demostró ser un maestro de la concentración. Su habilidad para mantener el ritmo constante, mientras los otros autos cometían errores, fue esencial para que Mazda siguiera en la pelea, pero la batalla estaba lejos de terminar. A medida que amanecía sobre Le Mans, los problemas de fiabilidad se cobraron víctimas. Uno tras otro caían. Los favoritos fueron cayendo y Mazda se vio catapultado a los primeros lugares. Pero no todo fue fácil. El motor rotativo del Mazda seguía siendo una máquina delicada y exigente. Los ingenieros y mecánicos monitoreaban de cerca cada espacio del auto, asegurándose de que pudiera soportar las últimas horas de la carrera.
Todos los ojos y toda la presión ahora sí estaban puestos dentro de este auto japonés. Y por supuesto, Volker Wheeler y Bertha Garchot, probándole al mundo porque ellos fueron elegidos para pilotar esta máquina, realizarían turnos impecables durante la mañana, manteniendo la presión sobre sus rivales. El mundo quedaba deleitado por cómo este gran auto naranja con verde sonaba a través del circuito de las artes. Y por supuesto quedaban aún más asombrados al ver que un motor rotativo estaba logrando lo que muchos no pudieron: mantenerse en carrera y convertirse en un contendiente para ganar la misma. El equipo Jaguar luchaba por mantenerse en la carrera, mientras que los Porsche, aunque rápidos, no podían igualar la constancia de Mazda. Irónicamente, lo que fue criticado del motor rotativo y que fue posteriormente perfeccionado con el R26B era lo que estaba dando la victoria a Mazda, mientras los motores de pistones le fallaron prácticamente a todos los equipos con al menos uno de sus autos fuera de combate. Johnny Herbert y su Mazda, cual buenos samuráis, se escabullirían para ponerse punteros, superando así a los mismísimos Porsche. Con un ritmo increíble y con menos de 5 horas para el final, el 787B se encontraba en una posición increíble, luchando por la primera plaza. Herbert subió al coche para lo que sería su turno final, pero para desfortunio de Herbert, una falla mecánica hizo que la cabina se convirtiese en un sauna. La temperatura y las fuerzas G hicieron que el simple hecho de manejar este Mazda fuera un infierno. Johnny estaba exhausto, pero sabía que este era su momento. Jaguar y Mercedes, que ya estaban fuera de la contienda, únicamente podían observar, y solo el Porsche 962C de Yannick Dalmas podía arrebatarles la victoria. Herbert condujo con una precisión quirúrgica, superando al Porsche en las secciones más rápidas y administrando el desgaste del Mazda. El auto no aguantaba más, ni Johnny tampoco, pero irónicamente, cuando más paz había, ahora como líder, el auto y el jinete se volvieron uno. Un cuerpo moviéndose por el espacio-tiempo, haciendo la vuelta perfecta. A medida que avanzaban las últimas vueltas, Johnny estaba al borde del colapso físico. El calor en la cabina era sofocante y la fatiga lo estaba consumiendo. Sin embargo, siguió adelante con los ojos fijos en la bandera cuadros. Finalmente, después de 24 horas de resistencia, Johnny Herbert cruzó la meta. Mazda había hecho historia, el primer y único auto con motor rotativo en ganar las 24 horas de Le Mans. Herbert era el héroe del día, estaba destruido, su cuerpo estaba sin fuerzas e incluso él no podía salir del auto por sí mismo. Pero mientras su cuerpo estaba al límite, su alma había logrado hasta lo imposible, carajo. El 787B no solamente rompió las barreras de la ingeniería y la tradición, también mostró el coraje y la determinación y la innovación como claves para lograr lo imposible. Herbert, Wheeler y Garchot fueron los héroes que escribieron esta página en la historia del automovilismo, y su victoria en el 91 sigue siendo un recordatorio de lo que se puede lograr cuando te atreves a soñar más allá de los límites. Después de la victoria de Mazda, la FIA prohibió los motores rotativos debido a que ofrecían una ventaja tecnológica de peso y potencia frente a los motores de pistones tradicionales, lo que desbalancearía la competencia. Además, la FIA buscaba unificar las normativas promoviendo motores de 3.5 litros como en la Fórmula 1 y reducir los costes de desarrollo y mantenimiento, lo que hacía menos accesible el motor rotativo para los otros fabricantes, marcando el fin del rotativo en Le Mans, pero dejando un legado icónico. Kenshin Yamamoto, CEO de Mazda en su fábrica, creó un monumento con la imagen de este legendario auto, al lado de una leyenda: Never Stop Challenging, o lo que su traducción al español dice: nunca pares de desafiarte. Una frase que pasaría a la historia. Una frase que va más allá del automovilismo. Una frase que a ti y a mí nos incita a seguir luchando a pesar de las adversidades. Y que solitos, yo me quedo con eso y por supuesto les digo a ustedes: nunca paren de desafiarse. Es por eso que el Mazda 787B y su legado son y siempre serán unas malditas leyendas.